Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo acto de Fraternidad Humana y en concreto a la conferencia que impartirá David Santamaría bajo el título de El problema del mal. Una vez finalice la conferencia, el siguiente punto es un orden de preguntas para que podamos formular a David Santamaría. El método que vamos a utilizar es a través del chat que tenemos a la derecha una vez que activamos la opción, y cada participante que desee hacer una pregunta la irá consignando en el chat y yo intentaré después, en un tiempo prudencial que nos daremos, formularle las preguntas a David Santamaría. Por tanto, una vez establecido ya la presentación y el orden que vamos a seguir, paso la palabra a María como presidenta de la Asociación de Fraternidad Humana para realizar una bienvenida al conferenciante. Bienvenidos y gracias por compartir esta conferencia vía online que organiza Fraternidad Humana. Hoy tenemos el privilegio de recibir en nuestros hogares al conferenciante y amigo David Santamaría, president del Centre Barcelonès de Cultura Espírita. Como la mayoría de vosotros sabéis, es un espírita comprometido con nuestra filosofía y expone los temas con mucho rigor científico basado en un estudio minucioso del espiritismo, pero con un vocabulario llano y sencillo para hacerse comprender por todos. El tema del que hoy nos hablará, el problema del mal. I ja, endavant, David. Molt bé, gràcies, María. Buenas tardes a tothom, buenas tardes a todos. Como siempre, los compañeros de Fraternidad Humana son extremadamente amables hacia mí. Solo intentamos hablar sobre espiritismo, divulgar lo mejor que sabemos e interesar a todos aquellos que puedan acercarse por primera vez al estudio de esta magnífica doctrina. Siguiendo un poco la estela de Jonath Purwa en su conferencia de la semana pasada, cuando nos habló de las pandemias y de las consecuencias de esta última que estamos padeciendo, podemos enmarcar perfectamente aquella cuestión dentro del marco de la conferencia que hoy vamos a realizar, porque al fin y al cabo una pandemia no deja de ser un mal que padecemos prácticamente todos. En este caso sí que es una de esas circunstancias que afectan casi a toda la humanidad, más o menos directamente, con más o menos problemas, pero todos estamos bajo la circunstancia de esta enfermedad. Vamos a hacernos algunas preguntas que intentaré ir respondiendo a lo largo de esta conferencia, como por ejemplo, intentaré definir qué es el mal, de dónde procede el mal, que esta posiblemente es la pregunta capital a responder, qué tipos de mal podemos encontrar, cómo lo podemos combatir, cuáles serían los males realmente importantes que aquejan a la humanidad. Y si da tiempo, también me gustaría dedicar unos minutos a hablar de los males que aquejan al espiritismo, aunque solo sea de una manera bosquejada y por encima, pero creo que es interesante también referirnos a ello, porque muchas veces tenemos una idea de las cosas y de las situaciones que en muchas oportunidades no se ajusta totalmente a la realidad. Bien, empecemos con la definición. ¿Qué es el mal? Según la Real Academia Española de la Lengua, mal es lo contrario al bien, lo que se aparta de lo lícito y honesto. Otra acepción es daño u ofensa que alguien recibe en su persona o hacienda. Y finalmente, las que mejor vamos a entender y nos van a cuadrar para la charla de hoy, que es desgracia, calamidad, enfermedad, dolencia. Todo esto son males. Porque claro, así de entrada decir que el mal es lo contrario al bien no es decir mucho,
porque al fin y al cabo, lo que hoy es un mal, ayer podía no serlo. Y lo que hoy tenemos por un bien, es probable que dentro de un tiempo no lo veamos de la misma forma. Todo es relativo. Sin embargo, seguro que hay muchas cosas en las cuales estaremos perfectamente de acuerdo en que son hoy un mal y lo van a ser prácticamente siempre, como estas últimas acepciones que referíamos de desgracia, calamidad, enfermedad y dolencia. Allan Kardec en la Génesis, en el capítulo 3, nos dice que se puede decir que el mal es la ausencia del bien, una definición parecida a la que nos da la RAE. Y prosigue Kardec, tal como el frío es la ausencia del calor. El mal no es un atributo distinto, como el frío no es un fluido especial. Uno es la parte negativa del otro. Serían las dos caras de una misma moneda. El bien y el mal van siempre juntos. Siempre en nuestra vida tenemos circunstancias positivas, a veces pocas, y casi siempre tenemos también circunstancias complicadas o negativas, a veces muchas, pero se van mezclando a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, como decía al principio, una de las cuestiones más complicadas es saber de dónde viene el mal. ¿Quién ha creado el mal? Si nos pusiéramos en una tesitura muy básica, para personas que no conozcan nada de la doctrina espiritista, podríamos formularnos perfectamente esta pregunta. ¿Quién ha creado el mal? ¿Por qué padecemos? ¿Por qué sufrimos? Las dos posibilidades que se nos ofrecen generalmente son una, que el mal procede de Dios, y la segunda, que el mal procede de los seres humanos. Vamos a intentar distinguir entre las dos cuál es la más acertada. Esta de que el mal procede de Dios es recurrente. Cuando hablas con muchas personas que no tienen ningún conocimiento de espiritismo, lo primero que te plantean es cómo puede ser que nos hables que hay una justicia divina si realmente hay tanto mal y hay tanto dolor. ¿Por qué? ¿Por qué padecemos? ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué hay tantas personas que malviven en nuestro mundo? ¿Por qué hay tantos niños que mueren de hambre? Este seguramente es el argumento que más se nos plantea. ¿Por qué hay tantos niños que mueren de hambre si Dios es justo, sabio, todopoderoso, omnipresente? Es decir, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo puede arreglar, entre comillas, si Él lo quiere. Pero, sin embargo, ya sabemos que la cosa es más complicada de lo que aparenta. Las religiones nos dicen que igual que hay la figura de Dios, esa inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, tal como lo definieron los espíritus a la pregunta de Kardec, igual que existe un Dios, para las religiones suele existir también un Dios malo, Satanás, el diablo, digámosle como queramos. Ciertamente esta es una cuestión absurda. Cuando se examina con detenimiento, uno se da cuenta enseguida que no puede ser. Dios sería muy incompetente si hubiera creado a alguien que le hace la puñeta, que le va en contra, que intenta socavar todos los aspectos positivos que Dios intenta llevar a la práctica. No es lógico. Porque claro, si existiera realmente Satanás, si existiera realmente el diablo, si existiera realmente el mal personificado en alguien, debería ser una creación divina, sin duda. Y esto no nos cuadra en absoluto. Dios no puede crear el mal. Dios es el bien. El mal ciertamente existe porque nosotros lo padecemos en múltiples oportunidades durante nuestra vida y debe tener una causa. Bueno, M1A1. Los diferentes males que afligen a las personas pertenecen, nos dice Kardec, a dos categorías diferentes. Uno son aquellos que no podemos evitar. Volcanes, terremotos, inundaciones, son circunstancias inevitables. Sin embargo, hay otros males que dependen de nosotros, que dependen de lo que nosotros decidamos hacer con nuestra vida. Si nosotros decidimos que es bueno fumar,
Si decidimos que para nosotros es divertido jugar, jugaremos. Pero esto nos va a crear unos males en el presente y en el futuro. Males que nosotros podríamos ahorrarnos si tuviéramos una actitud diferente. Si fuéramos capaces de pensar realmente en lo que nos conviene de verdad. Supiéramos apartar de nuestro camino todas estas circunstancias que realmente nos perjudican. Ya sabemos que ello no es sencillo. Comprendemos perfectamente, muchas veces por experiencia propia, que ello no es fácil, ni mucho menos. Y hay que luchar con denuedo para superar. La gente es la que toca. Sin embargo, esos males que nosotros mismos nos buscamos son los más numerosos. Si fuéramos capaces de ordenar nuestra vida y actuar de una manera coherente, creo que seríamos mucho más felices y nos podríamos enfrentar con más eficacia, con más calma, contra esos males que no podemos evitar. Hace unos días escuchaba un programa de radio en el cual un caballero, que no recuerdo ahora mismo su nombre, hablaba sobre las experiencias cercanas a la muerte. Y este hombre decía que se puede aceptar de una manera filosófica que todas nuestras circunstancias en la vida material puedan estar escritas, puedan estar decididas de antemano. Pero él decía con mucho acierto que lo que no está escrito de ninguna de las maneras es cómo nosotros nos enfrentaremos a esas circunstancias que la vida nos va a proponer. Y ahí está el quid de la cuestión. David, De enfrentarnos de una manera... David, Sí. Perdón un momento, vamos a intentar un segundo porque no sé qué está pasando, están silenciados todos, pero hay alguien que, el mía uno, no sé qué está pasando. Vale. David, Sí. David de los Santos. ¿No puedes silenciarlos todos tú? Manel, tienes que tener la opción. Sí, pero están todos silenciados. La opción No. Actívalos y desactívalos todos. Permitidme. Aquí me figura todo silenciado. David. Sí. Ahora están todos silenciados, intentemos saber cómo, porque había algún problema de conexión con alguno que intentaba entrar y no sabemos bien el por qué. Vale, perfecto. Estaba diciendo que ahí está el quid de la cuestión. Todo depende, o casi todo depende, o muchas veces depende de nuestra actitud, de la manera como sepamos enfrentar esos males, esas circunstancias complicadas, esos obstáculos, esas dificultades que la vida nos va a presentar y nos va a presentar siempre. Siempre nos encontraremos con circunstancias complejas, con circunstancias que nos obligarán a elegir y actuar, porque esta es la esencia de nuestro progreso. Si no tuviéramos realmente ninguna dificultad, ningún problema, ningún reto a enfrentar, ¿qué haríamos? No haríamos nada, seguramente. Nos quedaríamos tranquilitos sin movernos de sitio, pero sin embargo necesitamos esos estímulos para ejercitar nuestra inteligencia, para ampliar nuestra inteligencia y para darnos cuenta de que nuestra felicidad depende de lo que hagamos. Y a la larga, ojalá fuera a la corta, nos damos cuenta de que somos absolutamente responsables de todo lo que hacemos. Y cuando nos apercibimos de esto, realmente es cuando estamos en condiciones de poder empezar a actuar de una manera más sensata, más correcta, más serena, para enfrentar esas dificultades con mucha más eficacia. Las dificultades estarán siempre, no podemos obviarlas. Por lo tanto, cuanto mejor sepamos enfrentarlas, como mejor sepamos encararlas, mejor nos va a ir en la vida material y en la vida espiritual, sin duda. O sea, que el mal sería el resultado de nuestras imperfecciones. Algunos se preguntan entonces, y esta es una pregunta que Kardec también plantea en varias oportunidades en sus obras, caramba, entonces, ¿por qué Dios no nos ha creado perfectos?
Si fuéramos perfectos, se acaba el problema. Pero si Dios nos hubiera creado perfectos, no tendríamos el más mínimo mérito de nada. No aprenderíamos nada más. No seríamos capaces de actuar por nosotros mismos porque ya lo tendríamos todo. Por lo tanto, Dios nos ha creado con todas las potencialidades en germen, para que nosotros podamos ir desarrollándolas, desenvolviéndolas con el tiempo y con nuestro esfuerzo. Y ahí sí, que todos los méritos de esos esfuerzos son nuestros, absolutamente nuestros. O sea, las almas, como le contestaron a Kardec de una manera muy sucinta y muy concreta, las almas son creadas sencillas e ignorantes. Y todas seguimos el camino del trabajo. Hay algunas preguntas en el libro de los espíritus que desconciertan a algunas personas, me incluyo entre ellas, porque a veces hay algunas preguntas que dan bastante quebradero de cabeza. Por ejemplo, la pregunta 121 del libro de los espíritus. Kardec pregunta: ¿por qué algunos espíritus han seguido el camino del bien y otros el del mal? Le responden los espíritus: ¿acaso no tienen libre albedrío? Dios no creó espíritus malos, los creó simples e ignorantes, es decir, con tanta aptitud para el bien como para el mal. Los que son malos llegaron a serlo por su voluntad. Y no nos cuadra que algunos espíritus puedan seguir el camino del bien y otros el camino del mal, así de entrada, porque cuando empezamos a actuar en el mundo nominal, somos absolutamente ignorantes, no sabemos nada, no comprendemos qué es lo mejor para nosotros. Más adelante, en el ítem 124, se remacha todavía más este concepto. Y pregunta Kardec: puesto que existen espíritus que desde el principio siguen el camino del bien absoluto y otros el del mal absoluto, ¿hay sin duda gradaciones entre ambos extremos? Por cierto, que así le responden y son la gran mayoría. Sin embargo, en esta pregunta se nos está diciendo que hay espíritus que desde el inicio han seguido el camino del bien y otros el camino del mal absoluto. Esto no podemos entenderlo así, no podemos aceptar esta afirmación tan taxativa, porque no hay ningún espíritu que haya seguido el camino del bien absoluto desde el principio, ni otros que hayan seguido el mal camino absoluto desde su principio. No puede ser, no es lógico, no tiene pies ni cabeza. Hay algunas personas que han defendido que sí que hay espíritus que han seguido desde siempre el camino del bien y ponen como ejemplo a Jesús. No es un buen ejemplo, porque Jesús es un espíritu como todos. Por lo tanto, Jesús empezó como todos, equivocándose como todos. Lo único que Jesús es un espíritu muy antiguo con respecto a nosotros y por lo tanto con una gran experiencia a sus espaldas, lo que le lleva a tener un grado evolutivo extremadamente superior a nosotros. Pero Jesús no siguió el camino del bien absoluto, no evolucionó en línea recta de ninguna de las formas, como ningún espíritu lo ha hecho. Nos sorprende mucho esta pregunta de Kardec, pero hemos de tener, yo creo que la franqueza suficiente como para poder decir que no estamos de acuerdo con este planteamiento y no pasa nada, absolutamente nada. Al contrario, Kardec siempre nos anima a aceptar lo que entendamos y a rechazar o dejar aparcado aquello que no comprendamos. Por lo tanto, no dejamos de ser leales a Kardec si hay algunas preguntas que no entendemos. Por lo tanto, hay que retrotraerse a una pregunta anterior a todas estas, que es del ítem 120, en el cual Kardec pregunta: ¿todos los espíritus pasan por la serie de pruebas del mal para alcanzar el bien? Y la respuesta es genial. No por la serie de pruebas del mal, sino por la de la ignorancia. La ignorancia es el punto principal, evidentemente. Todos empezamos desde la ignorancia y nuestros primeros pasos son otros tantos errores. Y de esos errores aprendemos. Cuando en el principio realizamos actuaciones equivocadas y nos hacemos daño a nosotros mismos,
nos vamos dando cuenta de que aquello no es bueno, caramba. Cuando el primer ser humano, los primeros seres humanos pues se atracaron de comida y tuvieron un dolor de estómago terrible, se dieron cuenta que aquello no era bueno para ellos y aprendieron. Y quien dice en aspectos materiales, también dice lo mismo en aspectos morales. Aprendemos por prueba y error. Probamos, nos equivocamos y a la larga aprendemos que aquello no es bueno para nosotros y que es necesario cambiar. Bueno, hay algún otro texto y algunos otros pensadores que creen que en el principio el hombre natural, y perdonadme que a veces emplee la palabra hombre como sinónimo de seres humanos, pero los seres humanos en su inicio, hay algunos que piensan que en estado natural eran buenos, eran inmaculados. Ha habido autores como Jean-Jacques Rousseau que pensaba esto, que el hombre natural es bueno. No, esto es una añagaza, es una trampa. El hombre natural no es bueno, es inexperto. Cuando se encuentra con situaciones que le obligan o que le ponen en su camino sentir sentimientos de egoísmo, de orgullo, de soberbia, entonces es cuando demuestra realmente si ha aprendido algo. Pero al principio no somos buenos, somos ignorantes. Y esto hay que tenerlo muy claro siempre. Ya digo que a veces hay algunas preguntas en los textos de Kardec que nos hacen pensar bastante. Hay dos tipos de mal, resumiendo en solo dos conceptos, el mal físico y el mal moral. No diremos cuál de los dos es peor, porque hay males morales que son absolutamente terribles y males físicos que son durísimos. En 1916, el escritor valenciano, aquel hombre genial que fue Vicente Blasco Ibáñez, publicó una obra que tuvo mucho éxito en su momento y que tituló Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Después se hicieron películas, que igual habéis visto alguna de ellas, especialmente los que tenemos ya más de 50, 60 años, porque son ya son ellas un poco antiguas. En su libro, Vicente Blasco Ibáñez nos presenta cuatro males, personificados en esos cuatro jinetes del Apocalipsis, que son la peste, la guerra, el hambre y la muerte. Y en esos cuatro conceptos podemos prácticamente resumir casi todos los males de la humanidad. Vamos a examinarlos de una manera breve los cuatro. Primero, el hambre. El hambre es muy mala, como se dice vulgarmente. Y hay muchas personas que padecen hambre en nuestro planeta. Muchas personas han padecido hambre a lo largo de la historia. Nosotros dicen que somos la primera generación que si quisiéramos podríamos erradicar el hambre del mundo. Me da la impresión que no queremos, o no sabemos, o no entendemos, digámoslo así. El segundo mal sería la enfermedad. Y enfermos, todos lo hemos estado, o todos lo estaremos. Entonces, todos sabemos lo que es pasar por este mal, por este problema. Si pudiéramos erradicar determinados problemas morales de nuestra humanidad, como es el egoísmo, seguro que se podrían encontrar muchos más remedios para muchas enfermedades que, como que no son rentables, no es rentable investigarlas ni buscar remedios para ellas, entonces nadie lo investiga. Si pudiéramos ir erradicando ese egoísmo que todavía impera en nuestra sociedad, seguro que la enfermedad también se iría erradicando. Y claro, esto nos presenta otro problema. Decimos que estamos en esta escuela primaria que es el planeta Tierra para aprender, y aprendemos por las dificultades, los sufrimientos, las pruebas, los obstáculos que se nos presentan. Si realmente fuéramos capaces de erradicar el hambre, de erradicar la enfermedad, de erradicar las guerras, que serían el tercer gran problema que tiene nuestra humanidad, ¿qué dificultades nos encontraríamos los espíritus para progresar? Es una pregunta, es una especulación filosófica, evidentemente. Estamos todavía muy lejos de ello. El día que lleguemos realmente a esa cota de evolución,
tendremos otros estímulos, otras circunstancias que nos ayudarán a aprender y a seguir adelante. Y el último mal no es un mal, es la muerte. En sí misma no es un problema. Es un cambio de estado, como nos decía Denise. Otra cuestión es cómo moriremos. Esa ya es otra historia que nos puede preocupar más. Pero la muerte por sí misma, a personas que más o menos tenemos una cierta noción de lo que es la vida después de la muerte, no debería preocuparnos. Kardec defiende en sus obras, especialmente en El cielo y el infierno, en un apartado en el cual habla del temor a la muerte, que dice taxativamente, los espiritistas no tienen miedo a la muerte. Bueno, muchos espiritistas todavía tienen recelo de la muerte, porque siendo algo desconocido, a pesar de que hemos pasado por esa experiencia en muchas oportunidades en nuestras docenas o centenas de encarnaciones que llevamos a nuestras espaldas, como que no lo recordamos, pues para nosotros sigue siendo un aspecto nuevo. Pero si entendemos bien lo que es realmente la vida y lo que es ciertamente la vida después de la muerte, no deberíamos tener miedo a morir. Además, hemos de ser conscientes de que la situación en el momento de la muerte y después de la muerte depende mucho también de nosotros mismos. Si nuestro comportamiento es correcto, tan correcto como nosotros sepamos y seamos capaces de tener, nuestra muerte no tiene por qué ser mala. Nuestra situación en el mundo de los espíritus tampoco. No es que pretendamos que hayamos de ser santos varones y santas mujeres. Evidentemente no estamos a la altura de una Teresa de Calcuta, de un Martin Luther King. No, estamos todavía muy lejos de ellos. Pero lo único que se nos puede exigir es que seamos capaces de realizar el máximo que se pueda pedir a nuestro estado evolutivo actual. Si somos capaces de hacerlo, seguro que la muerte no será un problema. Y mientras tanto, los otros tres grandes males, el hambre, la enfermedad y la guerra, hay que luchar contra ellos. Hay que luchar con dignidad. Hay que luchar con buenos ejemplos. Hay que luchar divulgando lo más posible conceptos correctos. Hay muchos que lo hacen, no son muy escuchados. Esperemos que circunstancias como la que estamos viviendo en este momento sean favorables a que personas dignas y correctas puedan hacer oír su voz y el común de la humanidad pueda realmente dar un paso adelante en todo este respecto de luchar contra los males que nos aquejan. Hay algunos pensadores dentro del contexto espiritista que directamente niegan que el mal exista. Hay un pensador llamado Quintín López Gómez, que es un hombre que vivió en los tiempos de Amalia, que escribió bastantes libros sobre magnetismo y que en una obra doctrinal llamada Filosofía, Doctrina Espiritista Filosofía, él manifiesta que está totalmente fuera de duda que existe el mal, porque lo que llamamos mal es únicamente gradaciones de bien. Dice él, está probado que del crimen más horrendo a la virtud más esclarecida no existe otra diferencia que la cuantitativa y cualitativa de la acción. Es verdad. Si escogemos a cualquier gran figura de nuestra humanidad por la cual podamos tener una gran admiración, sea cual fuere, sea el Mahatma Gandhi, sea Vicente Ferrer, sea Martin Luther King, al que mencionaba hace un momento, sea el propio Jesús, da igual. Si pudiéramos remontarnos a través de todas sus encarnaciones hasta el principio y pudiéramos ir resiguiéndolas, nos encontraríamos que esas personas, como nosotros mismos, habremos sido genocidas, torturadores, asesinos, violadores, ladrones, estafadores, ludópatas, cualquier cosa. Pero a través de las encarnaciones que ellos han tenido, y nosotros también, a través de los milenios, vamos despojándonos de estas cualidades negativas y vamos adquiriendo cualidades positivas. ¿Quién reconocería en una persona de este tipo, moralmente digna y de toda admiración, quién reconocería en ella el criminal de antaño? Nadie. Y si a alguien se lo dijeran, a alguien vulgar se lo dijeran, no lo aceptaría. Pero sin embargo es así.
sin ningún género de dudas. Ya digo, el propio Jesús seguro que tiene sus historias complicadas en el pasado, como todos. Entonces, esta es una otra manera de enfocar la existencia del mal, porque realmente Dios no puede crear el mal. Dios no ha creado el mal de ninguna de las formas. Somos nosotros, con nuestras actitudes y nuestras actividades, fruto de nuestra ignorancia, los que generamos situaciones malas para nosotros mismos y para los demás. Y con el tiempo, con el esfuerzo, con el dolor muchas veces, aprendemos. Aunque ciertamente hemos de enfatizar que no solamente progresamos a través del dolor y de la dificultad, progresamos también a través de nuestra voluntad de aprender, de saber cada vez más cosas y de comportarnos cada día mejor. El problema es que esa voluntad necesita algún acicate de vez en cuando y por eso nos encontramos con los problemas que la vida nos suscita. En castellano clásico tenemos un dicho que nos viene muy a punto para esta conferencia. Es aquel de que no hay mal que por bien no venga. Y es verdad, ¿eh? Es verdad. De todas las situaciones complicadas podemos extraer aspectos positivos. Podemos extraer aprendizajes buenos. Los espíritus a Kardec también le dan esta misma noción. Dicen que Dios al lado del mal pone el remedio y que del mismo mal hace nacer el bien. Porque la necesidad de luchar contra el mal que nos oprime nos obliga a pensar, nos obliga a reaccionar, sea a la corta o sea a la larga, pero nos obliga a movernos. Y el primer punto que nos obliga o que nos ayuda a movernos, aunque parezca paradójico lo que voy a decir, es el egoísmo. En el primer punto de que empezamos a movernos para mejorar una situación está el egoísmo. Voy a hacer esto mejor para que no me siga yendo mal. Es decir, inicialmente nos esforzamos en cambiar determinadas actitudes para no seguir sufriendo. Volvamos al ejemplo del fumador empedernido. Los hay que llega un momento que dicen, caramba, si quiero vivir mejor, he de dejar de fumar. Por egoísmo, no por gusto están tomando esta decisión, no por gusto, sino por estar mejor en el futuro. Y esto sucede con todo. Si no quiero padecer, he de intentar comportarme mejor. Si no quiero tener enfermedades, he de principiar por cuidar mi cuerpo. Si exijo mucho a mi cuerpo, a veces en deportes violentos y en determinadas circunstancias en las cuales abusamos de drogas, de alcohol y de comida, ciertamente estamos perjudicando a nuestro cuerpo y a la larga esto nos provoca enfermedades. Si no queremos tener enfermedades, hemos de cuidar nuestro cuerpo. Y esto es clarísimo y redunda perfectamente en nuestro beneficio no solo físico, sino también moral. Como se leía en el templo de Delfos, esa frase tantas veces mencionada, una mente sana en un cuerpo sano. Y seguía esa leyenda diciendo, nada en exceso. Y esta es la verdad. Y esto es lo que dicen los médicos hoy en día. Ya se decía y estaba escrito en el frontispicio del templo de Delfos, nada en exceso. Si no quiero sufrir emocionalmente, tal vez tendré que esforzarme en ser más empático con los demás. Y si quiero ser más feliz, no me quedará otro remedio que esforzarme en aplicar la regla de oro de la ética. Es decir, no hagas a los demás lo que no quieras que los demás te hagan a ti en la misma circunstancia. Y seguramente al principio lo haremos egoístamente para no complicarnos más todavía la vida. Y finalmente, si queremos vivir mejor en este mundo, tendremos que cuidarlo y respetarlo. Y tendremos que empezar a hacerlo por egoísmo, para que este mundo sirva todavía para muchas generaciones. Porque entre esas generaciones que van a venir después de la nuestra, ahí estaremos nosotros también. Ahí reviviremos nosotros.
Y si el mundo que nos encontramos es malo, despotricaremos contra aquellos irresponsables que en el siglo XX y en el siglo XXI se dedicaron a ensuciar nuestro planeta. Y esos irresponsables seremos nosotros mismos. Por ello, empezamos con una actitud egoísta de esforzarnos en cambiar para no padecer. Y acabamos teniendo esta actitud de una manera totalmente natural. A veces nos encontramos por la vida a personas que son realmente bondadosas y nos admiran. Y pensamos, mira tú, esta persona, qué digna, qué honrada, qué buena es. ¿Cómo me gustaría ser como ella? Pero caramba, lo que no nos damos cuenta, lo que no pensamos, es que para que esa persona sea digna, honrada, feliz y buena, ha tenido que pelear durante muchas encarnaciones para conseguirlo. Eso no lo vemos. Nosotros llegaremos también a ser dignos, honrados, felices y buenos cuando seamos capaces de pelearlo vida a vida, día a día, experiencia a experiencia. Muy bien. La reencarnación ciertamente lo iguala todo y lo matiza todo. Porque sin la reencarnación no hay nada que explicar, no hay nada que hablar. Si no existe la reencarnación, da lo mismo. Da lo mismo que muramos de esta pandemia, da lo mismo que muramos como sea, da lo mismo lo que hagamos, no tiene importancia. Pero sin embargo, cada día hay más elementos que nos enseñan, que nos demuestran que realmente esa utopía de que la vida después de la muerte continúa, no está la utopía, sino que es una realidad. Y afortunadamente son experiencias que nos ofrecen investigadores que no son espiritistas, y eso tiene mucho más valor a los ojos de las personas que habitualmente no creen en la vida espiritual. Y cuando se van enterando de esas pruebas que los investigadores obtienen sobre reencarnaciones pasadas, algunas de ellas que son muy contundentes, como por ejemplo, hay una obra escrita ya hace más de 50 años por el profesor Ian Stevenson, en el cual habla de 20 casos que sugieren la reencarnación, que hacen pensar en la reencarnación. Si uno lee atentamente esos casos, uno se da cuenta de que, caramba, la reencarnación es cierta, ¿eh? Tal como están expuestos, tal como están investigados, demuestran que la reencarnación es cierta. Y todos estos psicólogos y psiquiatras no espiritistas que se han dedicado a estudiar la regresión a vidas pasadas, también demuestran que la reencarnación es una realidad. Hoy en día uno puede hablar de reencarnación prácticamente con todo el mundo, aceptarán o no aceptarán el concepto, pero no se reirán de nosotros, que 30 años atrás no nos hubieran hecho ni caso. Y el segundo nivel de pruebas que tenemos a nuestro alcance en este momento son las experiencias cercanas a la muerte, que demuestran, aquellas que están bien investigadas, demuestran perfectamente que hay vida después de la muerte. Por lo tanto, cada vez tenemos más elementos que nos ofrecen investigadores no espiritistas y que a nosotros nos hacen un gran favor porque podemos apoyarnos en ellos. ¿Y cómo podemos combatir el mal a nivel global? ¿Qué podemos hacer por combatir estas circunstancias? Evidentemente, algunas no están al alcance nuestro de ninguna de las maneras, como sería la mejora de la educación. La educación es clave, absolutamente clave. Y hasta que en nuestra humanidad las personas que tienen la grave responsabilidad de dirigir políticamente los diversos estados que componen nuestro mundo, hasta que no se den cuenta realmente que la educación es la clave de la mejora de la humanidad, difícilmente saldremos adelante. Cuando uno ve, a veces, si yo recuerdo haber visto un programa por televisión en el cual se explicaban de una manera gráfica las dificultades que tienen muchos niños en nuestro mundo para ir a la escuela. Y en algunos casos uno se queda asombrado del esfuerzo, del peligro que corren para ir a la escuela, porque quieren aprender, porque esos espíritus han encarnado ya con esa ansia de aprender. Y esto es lo que se necesita y es lo que seguramente se irá dando cada vez más. Espíritus que vayan encarnando con ganas de dar un empuje a esta humanidad, con ganas de ayudar
a que ese cambio que ya mencionaba el profesor Ezpura en su anterior reencarnación, de que este mundo de dificultades, de males, de problemas, de dolores, pueda pasar a un mundo de regeneración y de estudios. Pero han de venir espíritus con ganas de aprender y con ganas de dar un buen ejemplo. Esto es lo que necesitamos. Como decía hace un momento, la divulgación de los casos de reencarnación y de experiencias cercanas a la muerte también son muy importantes. Y a nivel personal, no hemos de tener ningún tipo de connivencia con el mal, ningún tipo de connivencia, especialmente los que comprendemos que somos responsables de todo, absolutamente de todo lo que hacemos, de todo lo que no hacemos y tendríamos que haber hecho, y de todo lo que pensamos. Somos responsables. Por tanto, esto nos lleva a no tener ningún tipo de connivencia con el mal. Y finalmente, practicando con el ejemplo. Esto es muy complicado, pero comprendemos perfectamente qué es lo que realmente hay que hacer. Se puede argumentar, y es cierto, que el ejemplo de una sola persona no sirve de mucho. Bueno, depende. Si esto se lo hubieran dicho a Mahatma Gandhi, pues bueno, no habría conseguido nada. Pero no hubiera hecho ni caso, evidentemente, y hubiera sido con su ejemplo de la no violencia. Y ha sido el inspirador de muchos otros líderes mundiales que han sabido también apreciar la bondad de que la no violencia es la mejor actitud ante las circunstancias complicadas en las cuales muchas veces nos encontramos. Es decir, los males de la humanidad, resumiendo y yendo a la esencia, son realmente la soberbia, el egoísmo, el orgullo, la indiferencia ante un dolor ajeno, en suma, la ignorancia. En suma, la ignorancia. Podemos pensar que la situación que vivimos ahora mismo forma parte de esas actuaciones, de esas circunstancias que decía hace un momento de cambio de paradigma en nuestro planeta, que pueda pasar no a corto plazo seguramente, pero que a medio plazo pudiera pasar de un mundo de dificultades y de dolores a un mundo de regeneración y de estudio. Es muy probable que sí, que eso forme parte de esa colección de problemas y de circunstancias. Pero cuidado, ahora estamos muy asustados porque nos afecta a todos. Pero pandemias, problemas como este, ha habido muchos a lo largo de la historia. Y ha habido bastantes en el siglo XXI. Lo que pasa es que ya no nos acordamos. No recordamos a la gripe aviar, no recordamos al ébola y no recordamos al Zika. Caramba, hace un par de años, esto que se nos decía que venía un determinado mosquito que te picaba y te inyectaba el Zika, a más de uno nos preocupaba. Sin embargo, como que esto nos afecta a todos, la preocupación es mucho más dura, mucho más fuerte. Y esperemos que al afectarnos a todos haya personas con capacidad, con poder decisorio en nuestro mundo, que tomen buena nota y que sean capaces de impulsar iniciativas más positivas y mejores para todos. Ojalá pueda ser así. Es muy curioso examinar lo que pensamos los ciudadanos sobre los males que aquejan a nuestra sociedad. Yo de vez en cuando, por curiosidad, entro en las estadísticas que el Gobierno de España confecciona cada año sobre la percepción de los problemas que tenemos los habitantes de este país. Es un ejercicio interesantísimo. Por ejemplo, los primeros aspectos que siempre están: el paro, la corrupción, los problemas sociales, los políticos, los partidos políticos, que son problemas realmente graves, sin duda, son muy graves. Pero al final, a la cola de todos, están la sanidad. La sanidad. Al final de todo, la sanidad, el racismo, la violencia de género y casi de los últimos, los valores morales. Si de alguna manera se le pudiera dar la vuelta a esta estadística y que los valores morales estuvieran arriba de todo,
y que todo el mundo se diera cuenta de que cultivar los valores morales es lo único que nos va a salvar, entre comillas, de los desastres que se van presentando, va a ser difícil conseguirlo. Pero ahora, si todo el mundo entendiera que los valores morales son esenciales, todo lo demás se arreglaría, incluso la corrupción y el paro, porque nadie tendría tentación de ser corrupto si tuviera valores morales positivos. Por lo tanto, esos problemas que casi nadie piensa en ellos son los que realmente tienen que darnos que pensar ciertamente. Y para acabar, dejadme dedicar 5 minutos a los males del espiritismo, porque el espiritismo también tiene sus propios males, sus propias dificultades. Es probable que si hiciéramos una encuesta a un cierto número de espiritistas y les preguntáramos, oye, ¿cuáles son los problemas más graves que enfrenta el espiritismo? Posiblemente nos dirían las obsesiones, las mixtificaciones, es decir, esas comunicaciones de espíritus que nos engañan, de espíritus embusteros. Como consecuencia, el problema de la identidad de los espíritus, los fraudes. También algunos nos dirían el bajo nivel de humildad que a veces tenemos todavía arranques de soberbia, a veces no somos suficientemente sensatos, tenemos miedo a comprometernos y falta estudio. En espiritismo tendríamos que hacer exactamente igual que en esa estadística que decía antes. Hay que darle la vuelta a esto. Hay que poner arriba de todo lo que he mencionado en último punto, que es la falta de estudio. Si hay estudio, si hay comprensión de lo que estamos estudiando, si entendemos bien lo que Kardec y los espíritus que con él colaboraron han querido transmitirnos, realmente iremos perdiendo poco a poco el miedo ante el compromiso. Seguramente seremos más sensatos, sabremos luchar contra la soberbia y tenderemos a esforzarnos en ser más humildes en el trato con todo el mundo. Y estaremos mucho mejor preparados para enfrentarnos con los fraudes que puedan presentarse, con el problema de la identidad de los espíritus, con las mistificaciones que nos puedan intentar colar determinadas entidades embusteras y con las obsesiones. Pero el estudio, la preparación, son absolutamente básicos. Si no tenemos esto, no tenemos nada. Nos falta mucho todavía, porque delante de las circunstancias complicadas, la comprensión, el entendimiento, el conocimiento es lo más importante, es lo que nos va a ayudar a pensar. A veces en determinados contextos he visto en algunos ambientes espiritistas que se critica mucho el esfuerzo para intelectualizarnos, para saber más. Y se prima por delante de todo el esfuerzo moral. No es que vayamos a decir que es mejor esforzarse intelectualmente que moralmente. No, evidentemente hay que hacerlo todo. El esfuerzo moral es ciertamente lo más importante, pero para llegar al progreso moral necesitamos la intelectualidad, necesitamos la capacidad de razonar, la capacidad de entender, la capacidad de aprender, la capacidad de ser capaces de darnos cuenta de que nos estamos equivocando. Y ahí la inteligencia nos va a ayudar y nos ayudará a tener mejores aspectos morales, que al fin y al cabo es realmente lo que todos necesitamos, lo que todos pretendemos, lo que todos buscamos, porque la moralidad es lo que está siempre presente en nosotros. La intelectualidad, la cultura, lo que hemos aprendido de una encarnación para la otra puede quedar en estado latente perfectamente, pero las conquistas morales que hayamos sido capaces de conseguir, estas siempre estarán presentes. Quien hoy tiene mucha inteligencia y mucho conocimiento cultural, mañana puede no necesitarlo. Pero quien hoy ha conseguido ser bondadoso y generoso, mañana, aunque no recuerde cómo lo ha conseguido, seguirá siendo bondadoso y generoso. Por tanto, hay que esforzarse en comprender que eso es bueno para nosotros, en entender que el esfuerzo siempre nos llevará a buen puerto. Y lo dejamos aquí. Muchas gracias por vuestra atención.
Una vez finalizada la magnífica conferencia de David Santamaría, pasaremos al turno de preguntas que, tal como hemos indicado anteriormente, se realizará a través del chat. La primera pregunta. A pesar del mal, conscientes del daño que causa a lo humano, ¿puede crear el mal alguna concepción positiva? Como una balanza, ¿tan bueno puede ser el mal como el bien? Bueno, no es que el mal sea bueno, pero el mal es necesario para aprender. Las circunstancias complicadas que nos encontramos en la vida tienen dos raíces. Una, aspectos problemáticos de nuestro pasado, circunstancias en las cuales nos hemos equivocado, asignaturas que no hemos cursado bien y ahora hemos de, en la presente encarnación, corregir aquello que nos habíamos equivocado, cursar de nuevo aquella asignatura y esforzarnos. Y para ello nos encontramos con situaciones difíciles y complicadas. Y la segunda fuente de aprendizaje para nosotros es nuestro propio esfuerzo. En la vida siempre estamos actuando, siempre estamos generando circunstancias, siempre podemos estar aprendiendo. Como decía un gran pensador brasileño, el profesor José Herculano Pires, decía: no venimos a encarnar a la tierra para sufrir, venimos para aprender. Pero algunos de nuestros aprendizajes se procesan a través de la dificultad. Pero no todo es siempre estar expiando errores del pasado. Muchas de las circunstancias son obstáculos que tenemos para aprender. Y esto Kardec también lo delimitó perfectamente en uno de los ítems del Evangelio según el Espiritismo, cuando decía que hay que distinguir entre expiación y prueba. Expiar, todos podemos tener circunstancias que tengamos que solventar de nuestro pasado, pero aprender hemos de hacerlo todos. Vale. Otra pregunta. Si Dios experimenta su propia creación a través de la experiencia de nuestra conciencia, ¿en ese arquitecto se encuentra el bien y el mal en su más amplio concepto? Es complicado hablar de Dios, porque realmente no sabemos ciertamente qué es Dios. Pero lo que sí podemos comprender es que el concepto mal no casa en absoluto con el concepto Dios. Dios es todas las virtudes, todas las cualidades que nos podamos imaginar elevadas a la enésima potencia, por decirlo de alguna manera. Y hablando así, estamos ya personificando a Dios. Y a Dios no se le puede personificar. Yo creo que la mejor definición que se ha dado de Dios es la que los espíritus le ofrecieron a Kardec. Inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Y no podemos ir mucho más allá. Como manifestaba León Denis, definir a Dios es limitarle. Y Dios no tiene límites. Todo lo que hace Dios es correcto, positivo y bueno para nosotros. Y esto es lo que hemos de tener en cuenta. El mal, el concepto mal, no cabe en el concepto Dios. Otra pregunta. Entre los grandes peligros que tiene el espiritismo, hemos oído decir que está la mediumnidad. ¿Qué opina de esta afirmación? Yo creo que es una afirmación equivocada. La mediumnidad no es un peligro. La mediumnidad es una herramienta de trabajo y como cualquier herramienta de trabajo se puede utilizar peligrosamente o se puede utilizar correctamente. Si yo tengo un cuchillo para cortar el pan, puedo cortar el pan y esto es una actividad correcta, pero también puedo hacer daño a otra persona o a mí mismo y con el mismo instrumento. Pues con la mediunidad pasa exactamente lo mismo. Es solamente una herramienta de trabajo y hay que esforzarse en utilizarla correctamente. Y ahí es donde hay que incidir más en lo que decía últimamente. Hay que estudiar mucho,
hay que empaparse el libro de los mediums de Kardec y en lo invisible de León Denis para comprender lo más posible los problemas que nos podemos encontrar delante de las manifestaciones mediúmnicas. Pero, insisto, la mediunidad es neutra, ni buena ni mala. Dependerá de nosotros que las actuaciones que a través de ella se den sean correctas o no. Otra pregunta o reflexión que dice: sin oscuridad no existe luz, entonces sin el mal no existiría el bien, porque no sabríamos qué es el mal. A nuestro nivel evolutivo podemos aceptar esta definición. Para un espíritu puro, evidentemente, no es una definición aplicable, pero para nosotros, que todavía somos espíritus muy inferiores, muy ignorantes, es una definición que se puede aceptar perfectamente. Necesitamos el contraste, ver que el mal es malo para nosotros y darnos cuenta de que es mejor para nuestra situación personal, para ser realmente felices, actuar correctamente, buscar el bien. Otra pregunta. Hay un mal imaginario que no es real, diríamos mental. ¿Es probable que venga de otras experiencias? Es probable que venga de otras experiencias, como también puede ser que sea la acción de algún espíritu que no nos quiere bien. Pueden ser ambas circunstancias. Hemos de examinarlo correctamente y aplicar el remedio. Si es alguien que nos quiere mal, hemos de efectuar un trabajo positivo en favor de ese espíritu. Si es un aspecto de nuestro pasado, hemos de esforzarnos en superarlo. A veces hay fobias terribles cuya única razón ha de ser acciones propias en el pasado. Y afortunadamente cada día más puede haber recursos terapéuticos que puedan ser de utilidad para superar esas circunstancias. Siguiente pregunta. ¿El mal es la ausencia de Dios o la ausencia de su conocimiento? Bueno, me gustaría más la segunda que la primera, ¿eh? Más la ausencia de su conocimiento. El mal no es la ausencia de Dios. Dios está siempre. Dios está siempre. No podemos alejarnos de la noción de Dios. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿El cultivo del bien y la alegría que ocasiona puede ser el estímulo para avanzar hacia la conciencia luminosa? Evidentemente, la satisfacción que tenemos cuando hacemos algo bien hecho, y esto pienso que lo hemos experimentado todos, esa satisfacción, eso es un motor hacia el futuro, es un motor positivo, sin ningún género de dudas. Hacer las cosas bien nos estimula para intentar continuar haciéndolas bien. Otra pregunta. ¿Por qué la mayoría de espiritistas creen estar en posesión de la verdad frente a creyentes de diferentes religiones? Yo diría que les falta estudio. Cuando se tiene suficiente conocimiento en espiritismo, uno se da cuenta de que otras personas pueden tener otros conceptos que los pueden ser perfectamente válidos. Kardec se dio cuenta enseguida de ello. Él decía, yo no he venido a convencer a personas que están dentro de contextos religiosos y que están contentas en esos contextos religiosos y que son buenas personas. No necesitan en este momento el espiritismo para nada. El espiritismo se dedica a intentar ayudar, a intentar buscar respuestas para las preguntas de aquellas personas que realmente tienen dificultades y tienen problemas. Yo creo que es algo tan sencillo como comprensión y respeto hacia los demás y empatía. No hemos de creernos que somos mejores que nadie. Hemos de tener, por cierto, que somos más responsables que muchos por los conocimientos que hemos adquirido. Ahí sí,
Somos mucho más responsables que los demás, pero mejores que los demás de ninguna de las maneras. Yo he conocido, yo creo, y seguramente os habrá pasado también a vosotros, personas absolutamente materialistas y ateos que eran generosas y bondadosas hasta grados extremos y que muchísimos espiritistas no les llegaban a la altura moral. Por lo tanto, hay que andar con mucho cuidado y no creernos nunca que somos superiores a nadie. Muy bien. Creo que ha entrado. ¿Los avances morales en cada existencia se heredan en nuevas existencias? Bueno, no es que se hereden, es que ya forman parte del espíritu. Forman parte intrínseca del espíritu. Si un espíritu consigue ser generoso, en su próxima encarnación, aunque las circunstancias materiales cambien totalmente, seguirá siendo generoso. Si esa cualidad está realmente sedimentada en su espíritu, seguirá siendo generoso. Ahora, si solo es un barniz, cuando se encuentre con dificultades en la siguiente vida, esa aparente generosidad desaparecerá. Y es lo que ocurre muchas veces con determinadas personas que aparentemente son muy buenas y en un momento determinado de la vida realizan un acto desastroso y nos asombramos. Y decimos muchas veces, ¿cómo es posible que esa persona tan buena haya realizado esa acción tan negativa? Es que ciertamente no era tan buena. Hasta que no nos encontramos con las dificultades, no demostramos realmente si somos tan buenos o generosos como nos pensamos que somos. Como se dice vulgarmente, con buena mar todos somos buenos marineros, pero cuando viene la tormenta es cuando hay que demostrar que somos buenos marineros. Por lo tanto, si está bien sedimentada, si realmente hemos conseguido que esa cualidad esté perfectamente implementada en nuestro acervo moral, eso ya queda para siempre. Aunque no recordemos ninguna vida anterior, da igual, eso queda para siempre. Una vez finalizado más o menos el turno de preguntas, hay muchas felicitaciones a la intervención de David Santamaría. Te voy a referir algunas que son una muestra de las muchas que se han recibido. Desde el CIMA de Venezuela recibe nuestro cariño, David, y felicitaciones por el excelente aporte de difusión de las ideas espíritas. Es uno de los mensajes. Nuestro reconocimiento a Fraternidad Humana por abrir estos espacios para el conocimiento y el encuentro. Gracias a todos por participar, en especial hoy a nuestro amigo David Santamaría, excelente conferencia. Felicidades por la conferencia que David nos acaba de desarrollar. Excelente todas las explicaciones. Muchas gracias, David Santamaría. Muchas gracias, David. Una abrazada. Muchas gracias a todos por vuestra benevolencia. Y quisiera hacer hincapié en los amigos venezolanos que tan mal lo están pasando y les agradezco que se hayan podido conectar y les mando también, como a todos vosotros, un fuerte abrazo. Muchas gracias.